Margot Ayala renuncia en medio de llanto contenido y denuncia presión. La ahora exdirectora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es la primera baja luego del escándalo por la venta de combustible en mal estado. La ANH, bajo su mando, incumplió el control de la calidad de los carburantes. Sobre ella pesa sus vínculos con el movimiento al socialismo. Crearán la Comisión de la Verdad 2 para investigar en YPFB. Desde el ámbito político se preguntan si esta segunda comisión tendrá algún éxito, dado que la primera no tiene resultados objetivos y sus miembros son juez y parte. Rechazan eliminación del impuesto a las grandes fortunas. Opositores señalan que el proyecto solo beneficia a los acaudalados como Doria Medina y no al pueblo. El ministro de la Presidencia afirma que se argumentará el porqué de la ley. 6 personas en terapia intensiva por chikungunya. El cuadro médico de los pacientes se complicó al contraer meningitis. Hay contagiados en 5 departamentos del país. Achacoyo complica su situación y no se presenta a declarar como sindicada. La ex colaboradora cercana de Evo Morales es indagada en un segundo proceso por el millonario robo en el fondo indígena. Prohíben y sancionan el despilfarro de agua en carnavales. En la ciudad del Alto la multa será de hasta 1.000 bolivianos. Exhortan a la población a cuidar el uso del elemento. En el panorama internacional, Venezuela se abre a las transnacionales del petróleo bajo la supervisión de Estados Unidos. En Canadá, una masacre en un colegio deja 10 personas muertas y reabre el debate sobre la tenencia de armas de fuego. Todas las noticias están en 24 horas. Iniciemos ahora con las noticias más destacadas de las últimas horas de esta jornada. Se ha dado a conocer que Margot Ayala renunció a la dirección ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y ha denunciado que fue blanco de ataques en una red de corrupción que vieron afectados sus intereses. Estas fueron sus declaraciones tras su renuncia. Quiero hacer una aclaración breve pero necesaria, porque en el debate público muchas veces se simplifican trayectorias que en realidad son complejas y profundas. Mi carrera en el Estado fue siempre técnica y profesional. Nunca fui militante ni miembro de ningún partido político. Nunca pertenecí a la cúpula de ningún gobierno. Ingresé al servicio público desde funciones técnicas y cuando asumí cargos jerárquicos lo hice por periodos limitados y con responsabilidades concretas. Nunca fui cómplice de irregularidades, como la justicia había aprobado al rechazar una denuncia que había en contra mía. Mi conducta a lo largo de los años fue siempre la misma: trabajar con honestidad, con rigor técnico y retirarme cuando no podía hacerlo en coherencia con mis valores y mis capacidades profesionales. Esa ha sido mi línea de vida, mi única ideología, y la sostengo hoy con la misma firmeza. En estos casi 100 días también he constatado que el trabajo institucional pierde efectividad cuando la energía se desvía hacia conflictos internos, disputas estériles o dinámicas que no contribuyen a resolver los problemas reales de este país. Dejemos de enfrentarnos, por favor. Empecemos a trabajar juntos y a construir. Me voy con la cabeza en alto y con la satisfacción de haber cumplido mi trabajo. Les dejo una NH limpia, transparente y lista para trabajar por su país. Permiso. En realidad, Ayala se va por sus propios errores, un desconocimiento total de lo que es la comunicación social. Sus primeras declaraciones en torno a que sí conocía, pero que no conocía y después no dijo, fueron básicamente horadando su permanencia dentro de la dirección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tal vez esto que ha sucedido, la venta mala de gasolinas, ha sido la gota que rebasó el vaso. El ministro de la Presidencia no ha querido referirse a este tema en concreto, tampoco a la situación del presidente de YPFB. Estamos esperando a los informes oficiales por parte de Yacimientos y vamos a ir actuando de acuerdo a esos informes con la metodología que corresponda. Yo les ruego, por favor, respetemos ese canal de información. No, respecto a la renuncia propiamente de la Agencia de Hidrocarburos y la directora,
¿Hubo presiones? ¿Qué pasó? No, de ninguna manera. Hay que mirar las explicaciones que dé Yacimientos y regirnos en esa metodología. Yo no tengo en este momento la información para darles más allá de lo que ustedes ya han asistido. ¿Ustedes no conocían o ya anticipó algo? ¿Ha habido alguna presión de parte de los choferes por este tema de la calidad de gasolina, ministro? Está en proceso el tema, por favor, yo les pido que entremos en otro tema si es que quieren, pero está en proceso, va a ser informado oficialmente por Yacimientos cada uno de estos pasos y van a tener la información que corresponde. En el tema de estos contratos que se advierte sobreprecio, ¿cierto? ¿No es cierto? Salió ya un comunicado de la estatal petrolera. Es el comunicado de la estatal petrolera la que es el comunicado oficial del gobierno. Y tras la renuncia de Margot Ayala, se ha pronunciado el diputado de Alianza Unidad, Alejandro Reyes, quien dijo que era una salida necesaria. Estas fueron sus declaraciones. Yo creo que era una salida que era necesaria. Ya se había pedido desde las diferentes bancadas que sea apartada del cargo, primero para evitar un complot interno, debido a que ella no había sacado a nadie del movimiento del socialismo dentro de las funciones de la ANH, y segundo para dar confianza a la gente. Bueno, lastimosamente se quedó durante un tiempo que no fue necesario, imprudente. Tenemos estas observaciones en la certificación y la calidad de la gasolina, lo cual pues ha generado un conflicto político. Por lo tanto, creo que esta renuncia debió haber sido anteriormente. Lo que sí, de ahora en adelante, le pedimos al ministro que ponga una persona que tenga las credenciales técnicas, pero también que tenga la credencial política, es decir, que no haya sido parte del movimiento del socialismo, que pueda más bien tener la misión de limpiar la ANH de estos funcionarios que hoy están haciendo sabotaje y complot. Bueno, ha reaparecido el ex presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, para criticar la situación que se vive en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. En efecto, el expresidente del Senado criticó duramente la falta, dice él, de acciones del Ejecutivo frente a los problemas en las principales instituciones del sector de los carburantes, ANH y YPFB. Calificó, y citó textual, de lamentable que sean los propios funcionarios quienes, a sabiendas de los hechos escandalosos, decidan renunciar como si nada hubiera pasado. Rodríguez reiteró además el pedido de su bancada a la justicia para que dé curso a la denuncia presentada por Alianza Popular. En sus redes sociales escribió, cito textual, que lamentablemente el presidente no toma las acciones pertinentes respecto a las autoridades de las instituciones más importantes del sector de los carburantes, ANH y YPFB, y que en cambio sean ellos quienes por decisión propia y a sabiendas de los hechos escandalosos decidan renunciar. Y desde la Procuraduría General del Estado anuncia la creación de una comisión de la verdad para investigar los casos de los sobreprecios en la compra de petróleo crudo y también el combustible adulterado en el país. Anunciar también que en el transcurso de hoy se van a enviar las cartas correspondientes para que las cámaras de diputados y senadores puedan acreditar a los miembros de la Comisión de la Verdad 2, que, como lo anunció el presidente del Senado, se va a encargar de investigar los hechos que conoce la opinión pública en cuanto a la compra de combustible y a las causas que hubieran provocado la contaminación en algunas estaciones de servicio. Escándalo tras otro está sacudiendo en el área de los hidrocarburos a sus autoridades, tanto así que ya el presidente Rodrigo Paz se ha manifestado sobre ellas. Ha señalado concretamente que es difícil desmontar esos 20 años de masismo. Esto en relación a estos supuestos contratos con sobreprecio firmados en YPFB. Para que con claridad la información no salga mediante denuncias que uno no sabe la certeza de esas denuncias, sino haya un respaldo de la información bajo papeles legalmente o documentos que sean respaldados desde el ámbito formal del Estado. Por eso creo que hoy día ha sido un día importante, son, vuelvo a decir, 3 meses.
YPFB tiene más de 5.000 funcionarios. No puedes sacar 5.000 funcionarios. Habría crisis. Estamos haciendo un trabajo arduo. Lo que sí es cierto es de que no se puede comparar ofertas con contratos. Un contrato es un contrato, una oferta es una propuesta. Yo quiero casarme con alguien, le hago una oferta, si me acepta es un contrato, si no me acepta no es contrato. Entonces hagamos la diferencia y lo digo sencillito, porque no podemos con documentos que pueden ser, en el caso puntual de lo que ha acontecido estos días, que es una alerta para todos, ¿eh? Esto hay que tomarlo de la mejor manera posible. El pueblo está haciendo un gran esfuerzo y se tiene que hacer las cosas de la forma más transparente y desde la presidencia de YPFB tengo entendido, están haciendo todos los esfuerzos y lo han comunicado. Otra cosa es, y ahí me mantengo firme hasta que me demuestren lo contrario, el boicot que se ha dado con el tema de la gasolina. Bueno, y tras el encuentro que tuvieron en Oruro, el presidente de Estado, Rodrigo Paz Pereira, y el vicepresidente Edman Lara, el vicepresidente, a pesar de que dijo que no lo mencionaría más, ha dado declaraciones indicando que el presidente Rodrigo Paz debe recapacitar y tomar las riendas del país. Yo no soy enemigo del presidente, de lo que soy enemigo son de los hechos de corrupción, de los ministros que él ha designado y de los directores, en este caso de yacimientos, que él ha designado y que no tiene la autoridad suficiente de destituir y hacer los cambios que necesita el país. No soy enemigo de él. Ayer lamentablemente no se dieron las circunstancias para poder hablar por el tema del acto, pero las puertas están abiertas cuando me convoque el presidente. Es más, yo me he abierto al diálogo. El presidente debe recapacitar, debe tomar las riendas de este país. Debe hacer cambios de los ministros que le están haciendo quedar mal. Él dice, me están boicoteando, me están saboteando. Los que le están saboteando al presidente son los ministros y los directores de yacimientos que él ha designado y que no se atreve a reconocer y no tiene la moral y la valentía de destituir y hacer cambios por el bien de la patria. No soy enemigo del presidente, no soy enemigo de la prensa, soy enemigo de los que le roban a la patria. De esos soy enemigos. A esos hay que combatir. Los choferes de La Paz están manteniendo un silencio bastante sospechoso porque no están haciendo algo en relación a aquellas críticas que habían vertido por la venta de gasolina de mala calidad. En Santa Cruz no pasa lo mismo, ahí el comité cívico ha hecho gestiones y está verificando que haya reuniones para solucionar los problemas de los mototaxistas. Para iniciar las mesas técnicas. Nuestra posición es mediar y que de una vez se encuentre la solución, tanto desde el lado de yacimiento, el seguro que ya se ha dicho que se va a resarcir los daños, como también la parte afectada. Entonces, lo que puede ocurrir el día de hoy será determinante para saber cómo se va a actuar de aquí en adelante. Bueno, uno de los puntos que se trató el día lunes y el cual está en el acta de entendimiento es que se debe dar con los responsables de estos hechos. Si la renuncia de la directora de la ANH está dentro de estas personas, pues ya será el mismo presidente de yacimiento que el día 24 nos informará de cuáles son las personas que han sido responsables y tendrán investigación por este hecho, que también está dentro de uno de los puntos del acta de entendimiento del día lunes. En otra información, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, ha informado que el proyecto de eliminación del impuesto a las grandes fortunas fue rechazado. Sí, es un proyecto de ley que se ha mandado y que se ha rechazado. Vamos a explicar en qué consiste, cuánto es el aporte real y cuál es la señal que se da para afuera cuando se tienen que tener inversiones. Pero es un tema que se lo va a debatir en el marco de la institucionalidad con la Asamblea. En cuanto a la coordinación, porque se vienen más créditos que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa, ¿hay coordinación para la aprobación? Va a haber una estrategia que es el paso fundamental hacia adelante para nosotros una vez teniendo la estabilidad económica y dando los pasos necesarios para consolidar estabilidad. Obviamente nuestro gran desafío va a ser la transformación productiva del país. Esto viene con los cambios a las leyes más importantes, inversiones, hidrocarburos, energía eléctrica, la ley del litio y una serie de otras leyes. Estamos trabajando una agenda legislativa para poder coordinar, debatir
y explicar adecuadamente no solamente a la Asamblea, sino obviamente a la ciudadanía. Ese es el gran desafío que viene esta segunda. El impuesto a las grandes fortunas no contribuye al erario nacional y genera señales que no son necesariamente las más amigables con las inversiones. Es un tema de señal importante que no contribuye realmente. Es muy importante tener una legislación comparada cuando queremos que las inversiones vengan a Bolivia. Y hay, por supuesto, repercusiones en torno a esta decisión. Hay algunos políticos que, por supuesto, quieren que se anule este impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, la objeción principal radica en que estarían beneficiando a millonarios. Con todo, está la polémica. Decisión de algunos colegas que no quisieron, y la propuesta es de que se postergue hasta el mes de marzo o abril y que se presente también un proyecto paralelo que reduzca el RCI. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero fue lo que la mayoría dijo eso. Realmente creo yo que los bolivianos debemos pensar que el país está empezando a cambiar, pero si le seguimos poniendo trabas, no va a cambiar. El hecho de que esté cambiando ha significado que organismos internacionales se acerquen a nuestro país para darle el apoyo, pero tenemos que volver a ser conscientes. Yo particularmente no estoy de acuerdo que se mantenga el impuesto a las grandes fortunas, que siga, y quisiera que todos los bolivianos seamos ricos, que todos tengamos movilidad, que todos viajemos, que todos vivamos mejor, que todos tengamos mejor bienestar, pero si seguimos con la filosofía pseudo socialista, nosotros los pobrecitos, los ricos, no va a marchar esto. Todos tenemos que ser ricos, todos debemos superar, pero si no cambiamos nuestro chip, vamos a seguir estancados. Enseguida, cuando retornemos aquí en 24 horas, estaremos hablando sobre el gobierno digital que propone la actual administración de Rodrigo Paz. Los detalles de la modernización del Estado al retornar. Gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a continuación a lo que habíamos anticipado. El gobierno está implementando un gobierno digital, y lo pongo entre comillas, para de alguna manera transparentar la gestión. Se ha dicho que, por ejemplo, ahí se van a publicar contratos, se va a dar información de la administración del Estado. Pero también se ha señalado que el ciudadano va a beneficiarse, por ejemplo, con la ciudadanía digital. Van a trabajar con nosotros. Ellos van a hacer campañas de ciudadanía digital en todo el estado para que podamos, en todo el país, para que podamos tener, y es la meta que tiene el centro de gobierno, es que más de 1 millón de personas hasta diciembre ya tengan la ciudadanía digital, la firma digital, y que puedan hacer todos los trámites ya con la interoperabilidad de todas las instituciones. Muchos de los trámites ya van a poder hacer a través de un celular. El solo hecho de tener que dejar una célula de identidad en los ministerios para entrar va a tener que acabar y va a tener que ser solo con el celular. Es lo que estamos trabajando con el Centro de Gobierno del Ministerio de la Presidencia y con la GETIC. Esperamos que esto sea realidad en los próximos meses. Viceministro, ¿qué implica la ciudadanía digital para que la gente comprenda? Es importantísimo el tema de la ciudadanía digital, es tener ya tu célula de identidad en tu dispositivo. Con esto vas a poder hacer todos los trámites. Esto ya se ha logrado en 2018, son 7 años y solo hay 200,000 inscritos y vamos a llegar a 1 millón. Lo que no se ha hecho en 7 años se lo va a hacer ahora a través de AGETIC. La ciudadanía digital va a poder hacer que tengas tu célula de identidad acá, y a partir de eso, con toda la digitalización que vamos a hacer de los trámites en el Estado, ya con tu celular vas a poder sacar, por ejemplo, los jóvenes en la alianza que hemos hecho ahora histórica, sacar sus notas, inscribirse, matricularse en universidades, ver cómo está el tema del seguro médico, todo desde el celular. Y es lo que vamos a hacer nosotros. El Estado tranca tiene que acabar, y ya no tiene que andar el ciudadano, no tiene que andar con su fotocopia de carnet legalizada. Entre tanto, acerca de este tema, el presidente de Estado, Rodrigo Paz Pereira, afirmó que Bolivia no volverá al pasado en un evento sobre modernización del Estado, precisamente. Estas fueron sus declaraciones. Las nuevas generaciones, en los últimos 20 años, más de 60.000 millones de dólares. Jamás tuvimos tanta plata, pero jamás se fue tanto joven, tanto chica afuera del país a buscar trabajo a otros países. En los últimos 30 años, 3.5 millones de bolivianos afuera, donde más del 55% eran chicos menores de 24 años. Eso es traición a la patria, eso es hacernos daño, eso es no entender cuál es el destino.
Y el destino es que la academia, el gobierno nacional y todo aquel que tenga la capacidad de cambiar a través del conocimiento, la tecnología, les tiene que dar una oportunidad a ustedes. Tiene que llegar esa información y tienen que tener una información que les prepare la cabeza para tomar decisiones. Ya no volvemos al pasado. Sin tecnología, con los abusos, con la corrupción, con la mentira como parte central de la conducción política. Es difícil, miren que es difícil. Yo me levanto a veces y digo, ¿cómo puede ser que estemos fallando como gobierno en simplemente explicar donde no hay contrato o donde no hay un hecho o donde hay una explicación lógica? Es que hay un sistema del Estado tranca que se ha constituido para solventar las mafias, las pandillas que han manejado las instituciones. Con respecto a este tema, desde la Cámara Nacional de Comercio anunciaron que se va a apoyar el proyecto de ley antibloqueos, explicando que esta medida de presión sería un chantaje que utilizaron las diferentes asociaciones o grupos para paralizar la economía en el país. Y asociaciones que nos acompañan también hablando por la Cámara Nacional de Comercio, apoyamos empáticamente la ley antibloqueos. En los últimos años el bloqueo se ha vuelto la forma más ágil de hacer protestas. Si bien la protesta está admitida y es un derecho constitucional que tenemos todos, el bloqueo no lo es. El bloqueo no es protesta. El bloqueo es un chantaje que han utilizado diferentes asociaciones o personas o grupos que han utilizado esta forma de chantaje de paralizar la economía a través de los bloqueos, perjudicando a todos los bolivianos. Los derechos de una persona pueden ser de protestar, pero cuando esta persona vulnera los derechos del resto de los bolivianos, esto ya no es una protesta, esto ya es un crimen. El hecho de que nosotros no tengamos alimentos en nuestros hogares o que en el caso de los empresarios no podamos cumplir con contratos porque las rutas principales de nuestro país están bloqueadas o que los mercados no puedan distribuir comida, es un delito. Tenemos que dejar de tener intereses personales, políticos, etcétera, y pensar en la economía del país. La economía no puede estar esclavizada por la política. La economía no puede estar encadenada por la política. Lo que tenemos que hacer nosotros es independizar la economía de la política y que los medios de transporte y de comunicación que nosotros tenemos para poder llegar a los destinos correspondientes, nuestros hijos al colegio. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Hasta dónde puede llegar el derecho a la protesta? ¿Hasta dónde el reclamo por los derechos de uno puede afectar a los demás? Bueno, desde la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia se señala que una ley antibloqueo lo que busca es acallar al pueblo. Es un secuestro del derecho a la protesta. Realmente decirles acá a esos quienes están gestando para que se apruebe esa ley antibloqueo, que seguramente en el grupo de la Juntucha, para acallar al pueblo boliviano, para acallar a las organizaciones sociales y hacer su despelote, como están haciendo las barbaridades que están haciendo, incluso los que hablan de talentos, fugas de talentos, seguramente van a aprobar y van a querer acallar al pueblo boliviano. Pero yo les digo desde acá, por mucho que aprueben leyes antibloqueo, o como ha pasado con la ley de la 1008, la ley contra la violencia a la mujer y demás, por mucho que encrudezcan las leyes, no va a solucionar, porque el pueblo boliviano en este tema de las demandas, de sus derechos, realmente de su reivindicación, va a continuar. Entonces, en ese entendido, más bien, dedíquense a hacer verdaderas leyes, verdaderas normativas, verdaderas propuestas que favorezcan al pueblo boliviano. Cambiamos ahora completamente el rumbo de la información. Hablamos de temas de salud en el país. Plan de fumigación contra la chikungunya en Santa Cruz tras registrar un fallecido. Estos son los detalles. Bueno, en este momento tenemos alrededor de 4 pacientes, tengo conocimiento en terapia intensiva, tenemos un óbito
ya que son pacientes, también hay que aclarar, con patologías de base que se ha sumado ya esta enfermedad y pues bueno, agrava la situación en el tema de la salud, ¿no? ¿Cuál va a ser la actividad que se va a realizar en esta jornada? Bueno, la actividad es, no vuelvo a repetir, es la destrucción de criadero de mosquitos, contener la enfermedad, y la única manera de contenerla es que los vecinos pongan un poquito su granito de arena, ya que ellos son el 80%, para que esta actividad sea eficaz tienen que eliminar desde sus domicilios, ¿no? Los distritos más identificados son, ¿no?, el distrito 10, el distrito 1, el distrito 7 y el distrito 8. Hemos tenido ya reuniones de coordinación con las autoridades correspondientes, con el Servicio Departamental de Salud y con el Ministerio para ir atacando de acuerdo a los números de casos que tenemos en cada distrito, ¿no? La recomendación, en primer lugar, vuelvo a reiterar, que se haga la destrucción de criaderos correspondientes a sus domicilios, pero sobre todo si presentan alguna sintomatología de esta enfermedad, que no se automediquen, que acudan inmediatamente a los centros de salud. Vuelvo a decir que tenemos personal capacitado y medicación correspondiente para dar un tratamiento oportuno. Tenemos un cronograma nosotros con el Departamento de Control de Plagas que venimos trabajando incluso fines de semana y feriados, ¿no? Tenemos un grupo de emergencia. Lamentablemente en Santa Cruz tuvo que morir una persona y conocerse ya cientos de personas enfermas con chikungunya. Fíjese usted que además hay 6 que están en terapia intensiva. En efecto, 6 personas se encuentran en terapia intensiva con complicaciones neurológicas debido al chikungunya en Santa Cruz. Además, se reporta más de 1.400 personas contagiadas, de acuerdo al director de epidemiología, Carlos Hurtado, quien señala que hay 2 recién nacidos que se encuentran con un estado de salud delicado. Las autoridades declararon alerta roja en el departamento. Por su parte, la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica y de Medicina, Roxana Salamanca, informó que aparte de Santa Cruz, que es el departamento con más casos, está Cochabamba con 94. También se hallan 14 casos en Tarija, 10 en Beni y 7 en Chuquisaca. Cambiamos ahora el rumbo de la información, ya que estamos próximos a los feriados del carnaval. Preste atención a esta siguiente noticia, ya que la sanción, por ejemplo, en la ciudad de El Alto por el despilfarro de agua en este carnaval será de 1.000 bolivianos, según informaron desde la presidencia del Consejo Municipal de esta urbe. ¿Verdad? Hace tiempo atrás, por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, siempre dijeron en todas las épocas debemos de cuidar el agua. El agua es vida y por esta razón nosotros, no simplemente ahora en tiempo de carnavales debemos de cuidar el agua, todos los días debemos de cuidar el agua, todos los días debemos de ver cómo podemos aprovechar lo máximo el agua, ¿no? Pero más allá de todo esto, en estos días, la sanción es drástica, cosa que también el Ejecutivo Municipal tiene que sancionarlo esto y tiene que cuidar. Mediante las subalcaldías, desde el Consejo Municipal queremos decirle de que la ley 934 debe de cumplirse tal cual dice en sus artículos y en sus parágrafos. Vamos a pasar una minuta de comunicación al Ejecutivo Municipal para que haga cumplir la ley 394 para que de una vez por todas estos señores que están mal utilizando el agua, al menos en estos días de carnavales, estén sancionados tal cual dicen nuestras normas. Desde el día jueves, viernes, tradicionalmente ya van a empezar a hacer la chaya correspondiente el próximo lunes, martes, va a terminar los carnavales. Queremos decir a la población en su conjunto, debemos de tener cuidado al beber, debemos de tener cuidado al consumir el alcohol, no exageradamente, siempre con mucha tradición, siempre con mucho cuidado, debemos de estar siempre pasando estas fiestas carnavaleras. Sigamos con este tema ligado al carnaval, pero con efectos en la salud. Se ha vuelto a iniciar, como casi es tradicional, ¿no es cierto?, una campaña contra el VIH-Sida, habida cuenta que hay algunos casos que se disparan precisamente en estas fechas festivas. Se ha indicado que hay inclusive personas de entre 15 a 35 años que se contagian.
estamos lanzando la campaña de prevención de las infecciones de transmisión sexual y sobre todo el VIH, ¿no? Aunque la pasada gestión hemos tenido un pequeño decremento, podríamos decir, del 3% en comparación a la gestión 2024, los casos siguen aumentando, ¿no? Día a día se siguen reportando casos, ¿no? Y bueno, estas fechas de carnavales a veces acontecen situaciones de riesgo que luego se presentan los casos o aumentan los casos, ¿no? Poco a poco. Entonces debemos pedir a la población que tome conciencia, que se divierta sanamente y sobre todo responsablemente, ¿no? A toda la población que acuda a las fiestas de carnavales, pues tenga mucha precaución con el tema del consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? No se exceda, ¿no? Para no sufrir ningún inconveniente y no poner en riesgo su salud, sobre todo con el VIH, ¿no? En la pasada gestión hemos cerrado con 684 casos. ¿Ya? Este año ya tenemos reportado a la fecha 69 casos. El tema es también que el paciente acuda oportunamente a los establecimientos de salud para poder ser diagnosticado. La prueba rápida se hace de forma gratuita, confidencial en todos los establecimientos de salud. Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de la situación jurídica de Nemesia Chacollo. Y también estaremos haciendo referencia al mentado caso Botrey. Los detalles al retornar, quédese con nosotros. Retornamos con más información aquí en el Noticiero 24 Horas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con temas de justicia en el país, como lo anunciamos antes de la pausa. Esta vez la exministra de Desarrollo Productivo durante el gobierno de Evo Morales, estamos hablando de Nemesia Chacollo, no se presentó a declarar en la Fiscalía en calidad de sindicada, esto dentro del caso Fondo Indígena. Bueno, muy buenas tardes. Informar que el día de hoy se tenía programado declaración informativa de la señora Nemesia Chacollo en calidad de sindicada. La misma el día de ayer ha presentado memorial solicitando la suspensión de la misma, alegando que tiene problemas de salud. Ha adjuntado un certificado médico el cual ha sido evaluado por el suscrito y se ha dado por suspendido el acto, y se ha señalado para el próximo miércoles su declaración informativa en la ciudad de La Paz a horas 2:30. Nos establece que los actos y se han realizado acá en la ciudad de La Paz, el proceso se encuentra en la ciudad de La Paz, la comisión de fiscales se encuentra acá y es por esa razón que se le está citando para que declare en la ciudad de La Paz. Pero el Ministerio Público, precautelando siempre por los derechos de la parte sindicada y víctima y también de los denunciados, ha mandado ya una cooperación directa a la ciudad de Santa Cruz para que sea el médico forense el que se constituya el domicilio de la señora Nemesia Chacollo y nos puede establecer si el estado de salud da para que ella pueda apersonarse a la ciudad de La Paz o no, si no la comisión de fiscales se irá a la ciudad de Santa Cruz. Bueno, en este caso es en el proceso que se ha iniciado en contra de la señora Lidia Patti, en el cual se ha ampliado al señor Luis Arce Catacora, y posterior a la información que ha llegado al Ministerio Público se ha establecido también que existiría responsabilidad en proyectos en los que la señora Nemesia Chacollo ha aprobado. Fiscal ha señalado, un exfiscal ha señalado que fue obligado a liberar a Nemesia Chacollo. Entonces esta exautoridad está reconociendo la comisión de un delito. Bueno, con todo a Chacollo está libre, no se ha presentado ya a declarar, pero estas son las aseveraciones. Yo considero de que Nemesia Chacollo debía de haber sido revocado en sus medios cautelares, porque no se olviden, ¿no? Cuando yo le he cautelado a esta señora Nemesia Chacollo, yo he sido privado de libertad. A los días le han dado libertad a esta señora Nemesia Chacollo. Los motivos, ya sabe la aprobación. Hay muchas pruebas en la fiscalía, ahí están las pruebas. Yo he colectado pruebas de que hay técnicos que han reconocido que tienen el dinero. Claro, yo he sido presionado, he sido hostigado, me han dicho que no lo aprenda. Pese a que ya estaba aprendido, han ordenado mediante iniciativa de gobierno que los policías incluso lo suelten. Supuestamente la hija de Nemesia Chacollo, una señorita llamada Rebeca, ese día delante de los policías me amenazó. Entonces, ¿qué me presionó? Era Guerrero, Paul Franco, Edwin Blanco y ellos.
noticia, esta vez dentro del caso Boat Trading 1, han anunciado una orden de aprehensión en contra de Armin Dorgaten y notifican a casi 30 implicados en el proceso 2. Trading 1 se cuenta con imputación en contra de los involucrados, entre los que se encuentra Armin Dorgaten. Informarles que contra este señor se ha presentado imputación formal, se lo ha declarado rebelde y contumaz a la ley y por lo tanto se ha expedido el correspondiente mandamiento de apremio, teniendo en este momento diligenciado ya el sello azul para la búsqueda internacional del mismo. Se ha concluido con la notificación a los más de 20 y tantos, casi 30 involucrados, y por ese número es que se ha demorado un poco para avanzar con el tema de las imputaciones. Vamos a temas electorales. Se ha ratificado a el presidente actual, bueno, de interino se podría decir por el momento, ¿no es cierto?, del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, como delegado presidencial. Así es, el presidente Rodrigo Paz ha oficializado la ratificación de Gustavo Antonio Ávila Mercado como vocal del Tribunal Supremo Electoral en representación del órgano ejecutivo a través del Decreto Supremo 5545, que señala textualmente: se ratifica la designación del ciudadano Gustavo Antonio Ávila Mercado como vocal del Tribunal Supremo Electoral en representación del órgano ejecutivo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo en la ciudad de La Paz. El decreto fue emitido el martes 10 de febrero y confirma la permanencia de Ávila en el máximo órgano electoral del país. La autoridad había sido designada inicialmente el 4 de abril de 2024 durante la gestión del entonces presidente Luis Arce. En otra información, el exgerente de la Caja Nacional de Salud, René Delgado, fue aprehendido, investigado por enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público ordenó este miércoles la aprehensión del exgerente de la Caja Nacional de Salud, René Delgado, acusado por el delito de enriquecimiento ilícito. El exfuncionario quedó aprehendido luego de prestar su declaración en oficinas de la Fiscalía. La orden la emitió el fiscal Aldo Mesa. Personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen trasladó a Delgado a celdas policiales. Allí aguarda mientras se realiza la imputación formal y se ponga a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación procesal. Cuando volvamos aquí en 24 horas en el panorama internacional, estaremos hablando de la apertura de Venezuela a las transnacionales del petróleo. Y en temas de espectáculo para los fans de Nirvana y Kurt Cobain, muchos años después de su fallecimiento, se dio a conocer que no fue un suicidio. Los detalles al volver. Muchas gracias por seguir junto a 24 horas. A continuación damos paso a este segmento de participación ciudadana que hemos denominado Quiero Reportar. Envíenos sus mensajes, envíenos sus imágenes a nuestra línea de WhatsApp 699-55470. Aquí comenzamos. Tenemos información desde la ciudad del Alto. Pasajeros que viajaban en un trufi desde el municipio de Batallas hacia la terminal interprovincial del Alto denunciaron un presunto ataque protagonizado por choferes afiliados al sindicato STB, ocurrido la mañana de este martes a la altura de la parada 8. Piden investigar el hecho. Recorrido nacional, vamos hasta Cochabamba. A través de las siguientes imágenes, transeúntes reportaron calles inundadas tras la intensa lluvia que se generó en horas de la tarde. Piden la limpieza de sumideros y bocas de tormenta. Vamos al panorama internacional de las noticias. En más de 30 años no se presentaba un funcionario de alto nivel de Estados Unidos en Venezuela. Ha sucedido en las horas precedentes con el arribo del secretario de Energías de la potencia del norte a ese país. El objetivo es claro:
ver cómo se va a explotar el petróleo en ese país. Vamos a tener todas las informaciones, pero también haremos referencia a ese lamentable suceso que se ha vivido en un poblado en Canadá, donde 10 personas han fallecido en un tiroteo dentro de una escuela, lo que ha reabierto el debate sobre la tenencia de armas de fuego. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias.